Hola a todos, qué gusto saludarles. Hoy compartimos el estudio de la lección para el día domingo 13 de octubre. Tiene como título En el principio, el Logos Divino. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Ahora te invito a que puedas leer en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron entre ellas. Responde la pregunta: ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Estos versículos que acabamos de leer revelan que Jesucristo, el Verbo, estaba con Dios desde el principio y era Dios. A través de Él, todas las cosas fueron creadas, y en Él estaba la vida, que es la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha superado. Es una poderosa afirmación de su divinidad, eternidad y papel en la creación y la redención. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación, en el principio, según Génesis 1:1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara: y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido el, pero no el indefinido uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido el en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre, y el Verbo estaba con el Padre en la frase y el Verbo era Dios. El término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Dice así Elena White en El deseado de todas las gentes, página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el día sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Resumo la respuesta con las siguientes palabras.
La divinidad plena de Cristo es crucial para nuestra teología porque sostiene que Él es Dios y hombre uniendo el cielo con la tierra. Si Jesús fuera solo un ser creado, perderíamos la base de nuestra redención, ya que solo un ser divino podría expiar nuestros pecados de manera perfecta y eterna. La divinidad eterna de Cristo asegura que su sacrificio es suficiente y su poder es infinito. Sin esto, nuestra fe carecería de fundamento y esperanza eterna. Esto subraya la centralidad de la divinidad de Cristo en la salvación y en la relación directa con Dios, un tema profundo para discutir en nuestras clases. Termino con el comentario de la escritora Elena White que nos dice: aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra, o sea, el Verbo, existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las familias de la tierra, tanto judíos como gentiles. Si tan solo lo aceptaban, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser revelada con la humanidad. Cristo dijo: me has preparado un cuerpo, pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Dice el libro Exaltada Jesús, página 74. Que Dios nos pueda guiar durante esta semana y podamos comprender el principio de la divinidad de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos.